Hola, hoy nuevamente vamos a hablar de Martín Fierro y vamos a tratar de explicar por qué esta obra es una obra romántica. El romanticismo no es, como podrían pensar algunos, algo que tenga que ver necesariamente con el amor y las telenovelas. Es un movimiento artístico que ocupó gran parte del siglo XIX, casi totalmente este siglo, sobre todo la primera mitad, y la literatura gauchesca es hija directa de este movimiento artístico. El romanticismo se va a oponer principalmente a lo que fue el movimiento anterior, el neoclasicismo. Si el neoclasicismo propiciaba que la obra artística tuviera valor solo si dejaba una enseñanza, es decir, que le daban una importancia tremenda a la finalidad moralizante, el romanticismo va a proponer que la obra tenga valor por sí misma, es decir, el arte por el arte mismo, crear por crear. Entre las principales características de este movimiento podemos señalar, además de la libertad creadora, la visión de la mujer como un ser superior al hombre, la mujer vista como un ángel o un demonio, es decir, un ser capaz de llevarlo al hombre a su salvación o a su perdición, pero siempre un ser superior al hombre. Otra característica propia del romanticismo es la búsqueda del color local. ¿Qué entendemos por la búsqueda del color local? Es el intento por parte del artista de reflejar en su obra las características propias de su tierra. Esto es algo que hemos visto en la obra de Gustavo Adolfo Bécquer, que trata de reflejar por medio de su obra las distintas historias, leyendas que circulaban por las distintas regiones de España. Lo hemos visto también en El Matadero de Esteban Echeverría, que refleja la lucha entre unitarios y federales de un modo particular en el Buenos Aires de su tiempo. Y lo vemos también en toda literatura gauchesca y de modo especial en el Martín Fierro, que refleja la figura del gaucho, la figura del indio y las características propias de nuestro paisaje, de nuestra pampa. Y en la obra romántica, el personaje presenta siempre ciertos rasgos característicos que se van a repetir en distintas obras literarias propias de este movimiento. Vamos a verlas. Bueno, algunas características del personaje romántico Martín Fierro van a ser las siguientes. Martín Fierro es un personaje frágil, es decir, puede ser vencido y a veces vencido hasta con facilidad. Es un personaje también sensible, un gaucho que no se avergüenza de confesar que ha llorado, por ejemplo, porque extraña a su familia o porque le ha dolido muchísimo la muerte de su amigo Cruz. Es un personaje también solitario. Aun cuando podría estar acompañado, Martín Fierro decide estar solo. Está solo porque ha perdido su familia, pero podría haber hecho lo que hizo Cruz, por ejemplo, acompañarse por otros gauchos matreros como él. Sin embargo, él no, él siempre prefiere estar solo. Es un personaje melancólico, nostálgico, es decir, añora ese pasado feliz que ha perdido. Es un amante de la libertad, y la libertad, que es un tema recurrente en toda obra romántica, aquí adquiere un valor fundamental, porque es la libertad que ha perdido el personaje, la libertad que trata de recuperar, la libertad que añora, y la pérdida de esa libertad le duele y le duele muchísimo. El personaje romántico Martín Fierro es también apasionado, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que por momentos llega hasta ser irracional y tan inmoderado llega a ser que es posible que cometa algún crimen, por ejemplo, cuando mata a un negro. Y cuando mata al negro, vamos a ver que cree que el alma del negro es un alma que ha quedado en pena. Esto hace que el personaje sea supersticioso, ¿sí? Es un personaje religioso, obviamente. Martín Fierro tiene muy presente la figura de Dios, de la Virgen, de los santos, pero también cree en algunas supersticiones. Y por último, es un personaje que se cree predestinado. ¿Qué quiere decir esto? Que considera que él no es dueño de su destino. Su destino está escrito y él no es dueño de elegir el camino que lo puede llevar hacia un sitio, hacia otro, ya ha sido fijado de antemano por otro ser, un ser superior que lo está manejando como si fuera un títere.
Esto emparenta un poco al personaje romántico con la figura del personaje trágico, ¿no? El personaje propio de la tragedia griega, ¿recuerdan? Edipo Rey, por ejemplo. La obra Martín Fierro consta de dos partes. La primera, el gaucho Martín Fierro, contiene 13 cantos. La segunda, que es La Vuelta de Martín Fierro, contiene 33 cantos. Esta desproporción entre cada una de las partes es una característica muy propia del romanticismo, ya que el autor, José Hernández, se tomó la libertad de que esta desproporción se presentara en la obra sin que ello le quitara mérito alguno. En 1872 estaba en el gobierno Domingo Faustino Sarmiento. Cuando José Hernández escribe su obra, se plantea un doble objetivo. Por un lado, mostrar al gaucho tal cual es, con sus virtudes y sus defectos. Por otro lado, denunciar las injusticias que padecen los gauchos durante el gobierno de Sarmiento. José Hernández era un enemigo político de Sarmiento, a tal punto que debió exiliarse durante el gobierno de este. De alguna forma, los sufrimientos padecidos por el gaucho son un reflejo de lo que había padecido el mismo autor. En 1879, en cambio, el que está en el gobierno es don Nicolás Avellaneda, un político bastante afín al autor. El autor nota que los gauchos ya no son perseguidos como antes y se va a plantear el siguiente objetivo al escribir su obra. Su objetivo va a ser moralizante, educar al gaucho, cambiar al gaucho para que éste pueda progresar y mejorar en la vida. Vemos que el objetivo ha cambiado muchísimo. En la primera parte se denunciaba al gobierno y en la segunda parte lo que se procura cambiar ya no es el gobierno, sino al gaucho mismo para que el cambio comience desde su propia vida. Y para que este cambio fuera posible, el autor debía dejar en la obra algunas enseñanzas. Algunas son muy explícitas, por ejemplo, los consejos que le da Martín Fierro a sus hijos. Y otras son implícitas, están de una manera muy solapada en la obra. Tenemos el caso del hijo mayor de Martín Fierro, que cuando está preso se lamenta de no saber leer, no saber escribir, no saber rezar. Estos son valores que el gaucho debería tener en cuenta. Es bueno, entonces, tener una formación religiosa, es bueno saber leer, es bueno saber escribir. Este es el mensaje que José Hernández les da a los gauchos a través de su obra. Otra forma de educar al gaucho va a ser el contraejemplo, usado magistralmente por Hernández. El contraejemplo lo vamos a encontrar en la figura del indio. El gaucho, para ser una persona de bien, no debe parecerse en nada al indio. ¿Por qué? Porque el indio es vago, es sucio, es ladrón, maltrata a las mujeres, es asesino. Por lo tanto, si el gaucho quiere ser una persona de bien, no debe parecerse en nada al indio. Solo un indio podríamos decir que es rescatable dentro de la obra de Hernández. Este indio es el que le salva la vida a Fierro y a Cruz cuando llegan, y es el que los protege de alguna forma, y es por el cual Cruz, en agradecimiento, se jugará la vida a tal punto que se va a enfermar de viruela negra y luego va a morir cuidándolo. Notamos también que el gaucho Martín Fierro de la segunda parte no es el mismo de la primera. Ha cambiado, han pasado los años y este gaucho es un gaucho que se ha arrepentido de sus errores, es un gaucho que ya no asesina, es un gaucho que se comporta muy correctamente y quiere ser un buen ejemplo para sus hijos. Con respecto al final de la obra, vamos a encontrar un sentido muy simbólico. Fierro, sus dos hijos y el hijo de Cruz se van a ir a un lugar apartado. Fierro los va a aconsejar, va a dejar sus célebres consejos y luego de aconsejarlos, los cuatro gauchos se van a separar, uno hacia un punto distinto, es decir, uno hacia un punto cardinal distinto, hacia el norte, el sur, el este, el oeste. ¿Y esto qué representa? Bueno, justamente representa que los gauchos ocupan toda nuestra patria y que cualquiera de los gauchos que uno pudiera ver en aquel momento en la República Argentina podría ser Fierro, los hijos de Fierro o el hijo de Cruz.
Y esto todavía está reforzado por el hecho de que tanto Fierro como los muchachos han cambiado sus nombres, de modo tal que simbólicamente cualquier gaucho podría ser estos gauchos que conocemos en la ficción literaria. Ahora bien, cabe preguntarse cómo es posible que Hernández dirigiera sus obras, especialmente a los gauchos, que ni siquiera sabían leer y escribir. Bueno, la obra de Hernández, que estaba entre las botellas de ginebra de las pulperías, era leída por algún parroquiano que llegaba a las pulperías y sabía leer, al cual los gauchos le pedían que por favor les leyera algunos cantos. Esos cantos hasta eran memorizados por los gauchos. Se han hecho estudios que tienen que ver con la memoria de las personas analfabetas. Cuando una persona no sabe leer y escribir, tiene una memoria mucho más desarrollada porque sabe que si ese dato no se guarda en el cerebro, se pierde para siempre. De modo que no era raro que los gauchos supieran cantos y cantos de memoria. Es más, cuando surgía una discusión entre los gauchos, era muy probable que la discusión terminara cuando alguno de esos gauchos citara alguna estrofa de Martín Fierro que para ellos era palabra santa. Es más, la obra de Martín Fierro llegó a conocerse como la Biblia gaucha entre los paisanos. Les cuento un dato curioso. A pesar del éxito inicial de la obra de Hernández, para principios del siglo XX, el Martín Fierro era una obra casi olvidada. Apenas si quedaban algunos ejemplares sueltos entre las botellas de ginebra de alguna pulpería. Pero el escritor Leopoldo Lugones, escritor argentino que gozaba de gran prestigio internacional, decide, a partir de 1913, dar una serie de conferencias en las cuales rescata el valor de la obra de Hernández. En 1916 recopila estas conferencias y publica su libro El Payador. Con este libro, los críticos comenzaron a interesarse en la obra de Hernández. Resurge un interés por el Martín Fierro y comienza a estudiarse hasta en los colegios. La obra de Hernández se tradujo a decenas y decenas de idiomas. Y es que aquello que reclamaba Hernández para el gaucho es lo que hoy podríamos reclamar para cualquier ser humano en cualquier parte del mundo. Escribía Hernández: debe el gaucho tener casa, escuela, iglesia, derechos. Y es, en definitiva, a lo que aspiramos pueda acceder cualquier ser humano.